Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a lo que será el séptimo tema de nuestro curso de teoría del delito y que trata sobre un tema fascinante sobre la materia que nos toca estudiar en este semestre y que tiene que ver precisamente con este término de la tentativa. Hemos adelantado en explicaciones, audios y videos anteriores que la tentativa la debemos de encuadrar como un problema específico de la tipicidad. Es decir, hablar de tentativa como término en la dogmática penal es hablar de un cierto tipo de tipicidad. Este cierto tipo de tipicidad se define en términos generales por la mayoría de los autores desde una perspectiva teórica como aquella acción mediante la cual la resolución, fíjense, la resolución es subjetiva, está en la mente, en la psique del sujeto activo, pero su resolución se exterioriza, es decir, hay un comportamiento en el mundo externo, realizando parte o todos los actos tendientes, encaminados a la producción del resultado típico. Sin embargo, este resultado típico no se va a producir, no se va a consumar por una causa ajena a la voluntad del agente. Es decir, el sujeto quería, pero no pudo. En este caso encontramos pues lo que sería el concepto dogmático, el concepto teórico, con palabras más, palabras menos, de lo que los autores de teoría del delito refieren como la tentativa. En el caso particular del estado de Chihuahua, nuestro Código Penal, en su artículo 19, pues nos enuncia de su manera muy particular este mismo concepto cuando señala que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, realizando en parte o totalmente. Esta diferencia es importante para distinguir entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Continuamos cuando se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitar ese resultado. Por lo tanto, admite tentativa nuestro Código Penal en Chihuahua tanto por acción como por omisión. Y si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Esto es, si no se pone en peligro el bien jurídicamente tutelado, luego entonces no habrá tentativa porque pues no habrá ni siquiera una puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado. Una puesta en peligro que tendrá que ser una puesta en peligro no en abstracto, sino una puesta en peligro concreto. Si no hay una puesta en peligro concreto, entonces, de acuerdo con la definición legal del Estado de Chihuahua, no tenemos tentativa. Pues bien, continuando con la explicación de la naturaleza jurídica de la tentativa, encontramos que la misma podemos definirla técnicamente como un dispositivo amplificador del tipo. Me explico. Concretamente, el artículo 19 de nuestro Código Penal vamos a considerarlo como un dispositivo que al combinarse con los tipos penales que están en la parte especial pueden crear tipicidades especiales. Esto es, distinguimos entre el tipo penal contemplado en el 123 de nuestro Código Penal, que se refiere al tipo de homicidio, que nos dice que habrá homicidio cuando alguien priva de la vida a otro. En este caso tenemos un resultado material. Existía vida, dejó de existir y esa muerte fue ocasionada por el actuar de un sujeto activo. Pues bien,
Ese es el tipo de homicidio que está en el 123. Pero ¿qué sucede cuando Juan le dispara a Pedro con la intención de matarlo y sin embargo falla el disparo? Y entonces Pedro sigue vivo, por lo tanto no sería típico de la conducta descrita en el artículo 123 de nuestro Código Penal, porque no se privó de la vida. No es típico de homicidio. Sin embargo, si nosotros combinamos el artículo 123 más el artículo 19 y relacionamos que Juan llevó a cabo los actos tendientes a privar de la vida a Pedro, pero no lo consiguió por una causa ajena a su voluntad, falló el disparo. Y entonces analizamos, ¿realizó los actos tendientes a producir el resultado muerte? Sí, le disparó, que sería el tipo objetivo, y además dolosamente, con la intención de matarlo. Sabía que si acertaba el disparo, le iba a causar la muerte, y entonces tuvo ese conocimiento de los hechos y la voluntad, la intención de realizar el disparo y jaló el gatillo. Realizó los actos tendientes a la producción del resultado. Sin embargo, ese resultado muerte, no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. ¿Cuál es esa causa ajena? Que tuvo mala puntería, falló el disparo. Y entonces resulta que de acuerdo con nuestro Estado de Derecho, también esa conducta es típica. Pero para poder encuadrar esa tipicidad, tenemos que combinar, por una parte, el artículo 19, en donde está definida la tentativa, más el 123, que nos define el homicidio. De tal forma que, al combinar estos dos artículos, el 19 como dispositivo amplificador y el tipo de homicidio, el 123, encontramos la definición típica de la tentativa de homicidio. Y este artículo 19 es combinable con otros tipos penales. No todos los tipos penales admiten la tentativa. Por ejemplo, los tipos de mera conducta no admiten la tentativa, o la omisión simple, difícilmente podamos encuadrar una tentativa de omisión simple. Pero una parte importante de los tipos penales sí admiten tentativa, y en esos tipos penales, pues entonces podremos combinarlos con el 19 y podremos encontrar la tipicidad específica, por ejemplo, de tentativa de robo, tentativa de lesiones, tentativa de daños e incluso, aunque hay algunos autores que lo cuestionan, tentativa de fraude. Así las cosas, pues, la naturaleza de la tentativa la vamos a entender en una combinación del artículo 19 de nuestro Código Penal como un dispositivo amplificador, que combinado con aquellos tipos penales que admiten la tentativa, nos da una descripción típica, particular, para esa conducta en específico, que nos permite cumplir con el principio de estricta tipicidad y de exacta aplicación de la ley penal cuando le imponemos una sanción a aquel sujeto, en el mismo ejemplo que venimos trabajando, que intenta matar a otro, aunque no lo mata por una causa ajena a su voluntad.